el apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia que está en Roma, en el capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tomamos un momento para orar. Señor, sabemos, porque tú lo dices de manera clara y nosotros entendemos y sabemos que tú no mientes, que cuando tú dices que tu voluntad es buena, que es agradable y que es perfecta, es porque así es. Y lo mejor que nosotros podemos hacer como tus hijos, como tu creación, Señor, es poder ajustar nuestras vidas a tu voluntad y no tu voluntad a nuestras vidas. Y hoy, Señor, estamos iniciando una nueva serie de charlas que tienen que ver con esto de si es posible o no conocer tu voluntad, cómo, dónde la podemos conocer, y si basta solamente con conocerla o requiere algo más aparte de eso, requiere compromiso de nosotros. Nosotros acabamos de cantar, a ti nos rendimos, no es difícil entender cuando cantamos que tú eres lo mejor que nos ha pasado, que tú eres lo mejor que tenemos y lo único que tenemos y lo más maravilloso. Es fácil entonces rendirnos ante esa realidad, ante ese ser que eres tú. Sin embargo, en la vida cotidiana, en el diario vivir, a veces perdemos ese punto de vista y es como si nos salimos de tu voluntad y nos hallamos luchando a veces contra la corriente, incluso a veces luchando con nuestras malas decisiones porque no tenemos claridad de hacia dónde debemos ir. Pero en medio de todo ese caos, tu promesa sigue en pie, Señor. Y es que tienes un plan para nosotros. Podemos verlo con claridad a través de tu voluntad expresa en las Escrituras. Y yo te ruego que a partir de esta serie nosotros podamos entender eso mismo, Señor. Y que ojalá al término de un mes, tal vez un poco más, nosotros no podamos simplemente leer aquello de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, sino que hayamos probado eso mismo, Rey. Así que quédate en medio nuestro, Espíritu Santo, guíanos a través de la Escritura, habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que podamos estar receptivos a tu palabra, a tu voz esta mañana. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros una vez más, como ya lo mencioné. Estamos iniciando una nueva serie que hemos titulado Hágase tu voluntad. Y la verdad estoy emocionado por poder conocer, tal vez recordar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y ojalá ustedes también están pensando en esto mismo, y mi oración es que Dios lo haga así a través de esta serie. ¿No les gustaría a ustedes conocer la voluntad de Dios para sus vidas? Yo creo que eso es algo que anhelamos todos una vez hemos conocido de Jesús. De hecho, creo que después de entender nuestra salvación y haber contestado la pregunta que nos hicimos en la serie pasada, ¿quién es Jesús? La siguiente pregunta en orden de importancia es: ¿cuál es su voluntad para mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo es que alguien está dispuesto a pagar un precio tan alto de una manera tan sacrificial como lo hizo Jesús por alguien como yo? Yo creo que detrás de eso hay una motivación y hay un plan. Dios no es como nosotros, que simplemente vamos por ahí a veces haciendo por hacer a ver qué resulta. Yo sé que ustedes no tienen esos problemas, pero a veces simplemente nos gusta mover aquí a ver qué pasa. Pero con Dios es diferente. Así que si Él nos salvó, la pregunta, ¿qué quieres conmigo ahora? ¿Qué vas a hacer conmigo ahora? Es 100% válida. De hecho, yo me atrevería a decir que es la pregunta más frecuente por creyentes y nuevos creyentes. ¿Y ahora qué, Dios? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida?
Así que tú podrías decir esta mañana con mano levantada, yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. A veces se vuelve un poco complejo e incluso puede parecer y sonar etéreo. Y se vuelve a veces complejo en la vida cotidiana aterrizar estos conceptos que la Biblia los dice con claridad, pero se vuelve difícil comprenderlos. Entonces, pensando en eso, hay un par de buenas noticias. Bueno, yo creo que hay 3 noticias buenas aquí. La primera es que conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es posible. Es posible conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. No estamos hablando de un acertijo. Estamos hablando de algo que podemos entender con claridad. Y de eso vamos a estar hablando en esta serie. Pero por ahora, descansemos en esa realidad. Sí es posible conocer la voluntad de nuestra vida. Y para nuestra vida, y cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona que tenga el Espíritu de Dios morando en su corazón, ¿ok? Cualquier persona que haya experimentado salvación. Segunda buena noticia es que si conocemos y andamos de acuerdo con su voluntad, hoy, con toda seguridad va a ser más fácil entender cuál es su voluntad y descansar en su voluntad para nuestras vidas. ¿Cuándo? ¿Ayer? Mañana, ¿cierto? Y la tercera buena noticia es que la voluntad explícita de Dios para la humanidad no ha cambiado en los últimos 6,000 años. ¿Eso les da un parte de tranquilidad o no? O ustedes piensan en eso y dicen, bueno, yo no creo que eso tenga mucha relevancia. ¿Cuántos de ustedes luchan con el pico y placa con cada cambio de año? Decir, uy, ¿será que sigue igual? ¿O será que lo cambiaron? A mí me pasa. De hecho, yo soy de los que creo que eso es una maniobra del distrito para cuadrar la caja y entonces cambian el pico y placa de un día a otro y a veces uno no está muy bien informado y termina pagando la multa, ¿cierto? Pero es lo mismo confiar en algo que ha permanecido intacto por siglos, por milenios. ¿O es lo mismo confiar en algo que todo el tiempo está cambiando? Yo creo que cuando nosotros vemos la voluntad y consideramos la voluntad de Dios y entendemos que nunca ha cambiado, eso nos da un parte de confianza, porque entonces su voluntad es confiable. No es algo que todo el tiempo está variando. Eso sería de mucha incertidumbre. Entonces, hablando de lo que implica a veces tomar buenas decisiones y lo difícil que resulta a veces tomar un camino u otro, o tomar decisiones con base en la voluntad de Dios, porque es lo que nos dicen todo el tiempo, ¿cierto? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguna vez te han preguntado eso? Tú dices, la verdad es que no sé qué hacer porque hay un negocio, pero no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Te gustaría saber la voluntad de Dios en esa decisión? ¿Qué carrera estudiar? ¿A dónde mudarte? Si compras un apartamento o una casa. A veces eso se vuelve complejo. Pensando en esas cosas, un amigo dice, antes era indeciso, ahora no sé. ¿Se han sentido así alguna vez? Que la incertidumbre nos agobia y estamos entre dos cosas que son potencialmente buenas y no logramos tener esa determinación para ir en una dirección específica. Pero también he escuchado en otras ocasiones frases tales como, mi vida es tan complicada que ya no sé qué hacer. Tengo unos rollos, tengo todo revuelto en mi vida que es tan complejo que no sé qué hacer. Incluso en otras ocasiones, con una actitud más consciente de que seguir la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas, podríamos encontrarnos a nosotros mismos diciendo cosas como, en estos tiempos la vida es demasiado compleja. ¿Ustedes no se han sentido alguna vez así con todo esto de las leyes, con todo esto de las realidades, tendencias, corrientes que salen, que parecen abrumarnos y uno piensa en el pasado y dice, creo que antes era más fácil, ahora la vida es tan compleja y cada vez primero lo hacíamos así, pero ahora salió esto y se enreda y es más difícil cada vez? Entonces,
Cuando uno se encuentra en ese punto, en medio de todo, uno dice, no quiero extraviarme de la voluntad de Dios, porque la vida cada vez nos presenta nuevos desafíos. También, por otro lado, me he encontrado con personas que dicen, cuánto me hubiese gustado haber conocido la voluntad de Dios a una temprana edad. Me hubiese evitado tantas malas decisiones en mi vida. Y por último, me gustaría recitar quizá una de las expresiones más nobles, más espirituales, que comunican en realidad una de las peores excusas que podemos sacar como creyentes. Y es esto, es que si tan solo Dios me dijera qué hacer, sería mucho más fácil. ¿Alguna vez ustedes han pensado de esa manera? Es que sería mucho más fácil si Dios está aquí, lo veo y me toma de la mano y Él me lleva. O si yo pudiese escuchar la voz de Dios de una manera audible y Dios me dijera qué hacer de manera puntual, eso sería más fácil. ¿Alguna vez han estado en ese papel? ¿Les gustaría conocer la voluntad de Dios para su vida mañana? Hagan sus apuestas. Atrás está el código de Nequi para que hagan sus... Eso es una broma. Para los nuevos eso es una broma. No hacemos eso, ¿ok? A veces decimos, sería genial conocer la voluntad de Dios para nuestra vida mañana. Eso sería más fácil. Y nos gusta pensar de esa manera. Pero la pregunta es si conoces la voluntad de Dios para tu vida mañana y hay algo que no te cuadra en tu plan, ¿sería fácil? Es un poco complejo, ¿cierto? Se vuelve un poco difuso. Por último, tal vez a veces hemos dicho, hágase tu voluntad. De hecho, esa es una frase con la que casi siempre terminamos nuestras oraciones, ¿cierto? Hágase tu voluntad. ¿Saben? Les cuento algo. En mi vida, y esto es en lo personal, tal vez te identifiques conmigo o no, pero en la mayoría de las ocasiones en que yo digo, Dios, hágase tu voluntad, miro atrás y es lo último que me queda. Después de haber quemado, como decimos vulgarmente, todos los cartuchos, todas las opciones, cuando traté por aquí y no resultó, me fui por aquí, tampoco, volteé acá y ya lo único que me queda es decir, Dios, hágase tu voluntad. Ahora, ¿saben que eso nos puede traer algún tipo de fruto? Es mejor decir, hágase tu voluntad, así sean esas condiciones, que no decir nunca hágase tu voluntad porque no me interesa. Pero con el tiempo esa actitud es de resignación. Y ese tipo de resignación no es una sumisión voluntaria a Dios. Así que aunque por un momento puede traer algún tipo de beneficio, y yo lo he experimentado, no es algo que trae gozo al corazón. Y eso se los garantizo. Uno termina haciendo eso, ¿por qué? Porque me tocó. Pero qué bueno es cuando uno llega a ese punto y aún cuando de repente se encuentra con cosas que no quería encontrarse, uno puede decir, Dios, eso es tu voluntad. Y es buena, es agradable, pero es perfecta también para mí. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, todas esas expresiones antes mencionadas comunican una sola cosa. Y es que de una u otra forma somos conscientes que conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es algo esencial, que es de suma importancia. Entonces, si te identificas con algunas o con alguna de las expresiones anteriores, esa serie es para ti, tanto como lo es para mí. Y oro a Dios que sea de mucha bendición para todos. Entonces, después de todo ese preámbulo, necesitamos considerar dos principios importantes que tienen que ver con esta serie y que creo que van a ser la base sobre la cual vamos a tratar de construir todo lo que hablemos en los siguientes domingos. La primera realidad es, la vida consiste en decisiones. ¿Cuántos de nosotros acá nunca hemos tenido que tomar una decisión?
¿Cuántos de nosotros tenemos que tomar decisiones y hemos tenido que tomar decisiones? Levánteme la mano, por favor. Todos los días, a cada instante, tenemos que tomar decisiones. La vida trata de eso. De hecho, dicen los expertos que una persona que no toma decisiones es una persona amargada. Y sí, porque es una persona que no tiene determinación. Y eso, yo digo, sí es cierto. Y yo lo he experimentado en mi propia carne. A veces por vacilar y no tener la capacidad de determinación, termino dejando pasar cosas y después me estoy preguntando, ¿qué hubiese pasado? ¿Ustedes han sentido esa carga en sus espaldas, en su mente? La carga que genera esa pregunta, ¿qué hubiese pasado? Ojo, cuando son cosas buenas. No es que, mire esa oportunidad que dejé escapar porque soy tan bobito, ¿cierto? La secretaria me invitó a tomar un café. No estoy hablando de esas cosas, ¿ok? ¿Está claro? Pero hay cosas buenas que simplemente por miedo a equivocarme, al fracaso, porque no estoy seguro y digo, después, ¿por qué no me di la oportunidad? Era algo bueno. Pude haber incluso descubierto la voluntad de Dios y haber sacado cosas buenas en medio de eso. Entonces las decisiones son importantes. No podemos pasarnos toda la vida preguntándonos, ¿será gris o será blanco? No. A veces la vida nos demanda que tomamos una decisión. Pero qué bueno cuando esas decisiones son guiadas y descansan y reposan en la voluntad de Dios. De hecho, hoy nuestra vida es el resultado de las decisiones que hemos tomado. ¿Sí o no? Sí. Para bien o para mal, con resultados buenos, con resultados negativos, pero esa es una realidad. No existe un día en que no tengamos que tomar decisiones. Tal vez algunas decisiones son trascendentales, otras de pronto no son tan significativas, son más triviales y a esas tal vez le damos menos importancia, pero estamos en medio de una realidad que demanda que nosotros tomamos decisiones. Por eso es importante que nosotros conocemos la voluntad de Dios y que andamos en la voluntad de Dios para tomar buenas decisiones, decisiones que obedecen a su voluntad. Entonces podríamos considerar por lo menos 3 categorías para las mismas decisiones. Y vamos a ponerlo de una manera sencilla. No vamos a complicarnos la vida. Creo que podemos fácilmente referirnos a las decisiones en 3 categorías. Y la primera categoría sería pequeñas decisiones. ¿Cuántas pequeñas decisiones tomamos a diario? Esta mañana nosotros tuvimos que decidir si veníamos en pitch o veníamos caminando. Tuve que decidir si le ponía azúcar al primer tinto del día o me lo tomaba sin azúcar. Esas son decisiones pequeñas. Si me ponía el jean o el pantalón de drill. Bueno, eso no fue tan difícil porque el pantalón de drill estaba sucio, entonces me traje el jean. Ahí me quedó fácil la decisión. Pero esas son pequeñas decisiones y tomamos al día decenas de decisiones de ese tipo. Lo bueno de esas decisiones es que podemos reversarlas, podemos cambiarlas rápidamente porque no tienen mucha trascendencia. Si de repente dije, no, el jean, me llevo el jean, el de drill está sucio, pero después me acordé que el otro de drill estaba limpio. Bueno, pues ya después de haberme quitado el jean, me lo puedo quitar y me lo puedo volver a ajustar y me puedo cambiar el pantalón. ¿Me estoy haciendo entender? Son pequeñas decisiones que aunque importan, y ojo con esto, creo que esas pequeñas decisiones cuentan cuando se acumulan, especialmente si son malas pequeñas decisiones. Pero se pueden reversar con mucha facilidad. En segundo lugar, podríamos referirnos a las medianas decisiones. Y estas, a diferencia de las anteriores, influyen significativamente en nuestras vidas, mas no la moldean o la determinan de manera definitiva. Algunas de esas decisiones quizá puedan corregirse, aunque ya implican un poco más de consecuencia. Por ejemplo, ¿en qué barrio vivir?
¿Cuántos de nosotros simplemente nos fuimos pensando, nos mudamos a una casa porque era súper bonita, en un barrio que se veía organizado, limpio? Y dijimos, no, ese es, vámonos para allá. Primer recibo de la luz. Ok, ahora entiendo por qué la estaban arrendando tan barata, ¿cierto? Pero los contratos de una propiedad, ¿cuánto iría por un año, por 6 meses? Tal vez puede traer algo de consecuencias. Pero en medio de todo se puede reversar. No es algo que moldea ni determina el curso de nuestra vida. ¿Me estoy haciendo entender? Los que son padres, ¿en qué colegio van a estudiar sus hijos, por ejemplo? Esa es una decisión que, aunque no determina la vida, es importante. Y pues si se equivocaron en el primer año del colegio, pues el siguiente lo pueden cambiar. Y quizá hay algunas implicaciones, pero no son tampoco para siempre. Si nos quedamos con Pichi o nos cambiamos a otro carro. ¿Cada cuánto cambian ustedes de carro? Ok. Pero el carro tampoco determina mi vida. ¿Me hago entender? Pero no, tampoco cambiamos de carro cada año. Bueno, algunos quisiéramos hacer eso. Ya saben por qué no puedo. Tienen implicaciones, influyen de manera significativa, pero tampoco son para siempre. Por ejemplo, ¿a qué iglesia debemos ir? Esa es una decisión importante en la vida. Pero tampoco de una u otra forma determina, bueno, busquen una sana doctrina, sí, por favor. Pero algunas personas buscan una iglesia que sea más cercana, que se preste, que tenga vías de acceso para llegar fácil, en fin. Pero esas cosas, en medio de todo, son medianas decisiones. Y luego tenemos las grandes decisiones. Y esas grandes decisiones sí trazan el curso de nuestra vida. Incluso muchas de esas decisiones solo se toman o se deberían tomar una vez en la vida. Esas son las grandes decisiones. Como dice Tim LaHaye, voy a mencionarlo como lo leo, a grandes decisiones, grandes consecuencias. A grandes decisiones, grandes consecuencias. Y muchas de esas decisiones se toman, como ya dije, tal vez una sola vez en la vida. Voy a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, primer ejemplo, mejor. ¿A qué voy a dedicar mi vida? Eso tiene que ver con la profesión, tiene que ver con la vocación. ¿Saben? En lo personal, para mí, esa ha sido una de las peores encrucijadas de mi vida. Porque desde los 7 años, 8 años de edad, creía que ya tenía toda mi vida definida. Crecí siendo trabajador desde los 3 años, no les miento. Y cuando uno crece en esa realidad, cuando uno tiene 10, 12 años, uno piensa y tiene una proyección de vida de independiente, de que a los 15 ya lo va a tener todo solucionado. Y entonces uno se estrella con esa realidad, ¿sí? Y empieza a correr esa barda a los 18. Y cuando no pasan los 18, siguen los 24 en mi caso. Y cuando no se dio los 24, los 32, después dije, Dios, hágase su voluntad. ¿Recuerdan el principio? Esas cosas pasan. Pero cuando salí del colegio, yo salí convencido que iba a ser ingeniero civil. Porque mi papá era constructor y aprendí a trabajar toda esa parte con él y estaba fascinado y dije, ok, yo quiero ir un nivel porque cada generación es un escalón más arriba que el anterior, ¿cierto? Eso dicen. Entonces yo quiero ser ingeniero. Pero las posibilidades no me daban. No era esa realidad. Para mí no era posible ir a una universidad. Entonces me tocó ser pastor. No, mentiras. Después entendí la voluntad de Dios para mi vida, ¿sí? Pero esa encrucijada fue muy, muy difícil. No queremos arriesgar y perder 5 años de universidad, tiempo, dinero, recursos, ¿cierto? O sea, esa es una decisión importante en la vida. ¿A qué me voy a dedicar? Yo creo que el siguiente ejemplo es elegir a la persona con la que me quiero casar. Si es que tenemos poder de elección. Que yo creo que en parte sí.
¿Con quién me casaré? ¿Saben por qué es importante esa decisión? Bueno, Dios dice que se haga una sola vez, ¿cierto? Pero es importante porque cuando nos casamos, estamos eligiendo a la persona que nos va a acompañar y con la cual vamos a compartir. ¿Hasta cuándo? Sí, señora. Toda la vida. O sea, eso no se puede comparar a si me tomo el café con dulce o sin dulce. Eso es serio. Es algo que requiere atención. No es una decisión que deba tomar a la ligera. Esta es una decisión muy seria en la vida y que sí trasciende. Y la más importante, el ejemplo más importante lo he dejado para el final de los ejemplos aquí en este punto, y es mi salvación. Creo o no creo en Jesús. ¿Qué va a pasar con mi eternidad? Cuando Cristo entró a mi corazón, cuando experimenté la salvación que solo Él nos puede dar, la persona que me guió en el puente y que me hizo, que Dios usó para que yo fuera salvo, me dijo: acabas de tomar la decisión más importante en tu vida. Y esta persona me dijo: hay dos decisiones en la vida que son las más importantes. La primera es con quién me voy a casar, porque es la persona que estoy eligiendo para pasar el resto de mi vida. ¿En dónde? En la tierra. Porque recuerden que es hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte y ya. Aquí en la tierra. Pero la primera y más grande decisión es: ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Con quién voy a pasar mi eternidad? Si acepto o no el sacrificio de Cristo, estoy decidiendo con quién voy a pasar, no el resto de mi vida aquí en la tierra. Porque para bien o para mal, eso un día va a acabar. Pero estoy decidiendo mi eternidad. Acostumbro decir eso a los nuevos creyentes. Me quedé con eso y siempre les digo: acabaste de tomar la decisión más importante en tu vida. Entonces, si la vida se trata de decisiones, es bueno que consultamos a Dios para esas decisiones. Mientras más importante es la decisión, más específica y seriamente debe ser nuestra búsqueda de la dirección de Dios en los pasos que demos. Requiere que busquemos con intención. Y por favor, sobre todo, entendamos el principio, el ápice, el punto más alto, la médula de esto que estamos hablando y que vamos a tratar en esta serie. Y es este. Está en la pantalla porque quiero que lo dejemos. Si simplemente tomamos esto en toda esta serie, me doy por muy bien servido. El principio es este. Antes de buscar la guía de Dios para el futuro, asegúrese de entender bien su voluntad para la vida presente. Esa es la base sobre la cual vamos a estar hablando y colocando todo lo demás. Voy a repetirlo. Antes de buscar la guía de Dios para el futuro, asegúrese de entender bien su voluntad para la vida presente. Pongamos eso un poquito en contexto. No lo tengo acá, pero se me acaba de ocurrir. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos? Bueno, sus hijos en algún momento ya son grandes, tal vez, pero todos fueron bebés, ¿cierto? Y entonces cuando estaban entrando en la infancia, ustedes les servían la sopita, pero al niño no le gustaba la sopita, ¿cierto? Y entonces porque el niño que no quería sopita porque quería el helado, ¿cierto? Y usted decía: el niño no quiere sopita, entonces hagamos la sopita a un lado y le daban el postre, le daban el helado. ¿Hacían eso? Si hicieron eso, lo hicieron mal. Y yo no soy papá, pero creo que con mis padres les funcionó conmigo, ¿sí? ¿Cómo pretendemos o cómo podríamos pensar que es más importante o que Dios se deleitaría en mostrarnos algo mañana cuando lo que nos ha mostrado hoy nos ha importado? ¿Me hago entender? El problema
en la gran mayoría con nosotros, la gran mayoría de las veces, es que cuando pensamos en la voluntad de Dios para mi vida, siempre estamos pensando en qué tiempo. Siempre estamos pensando en futuro, en mañana. Y eso hace que nos perdamos la voluntad de Dios para el día de hoy. Y cuando eso no pasa, todo se desorganiza. Quiero que entendamos el siguiente punto aquí. El siguiente punto o principio es que tenemos la voluntad de Dios expresa de una manera clara. Lo que necesitamos entender aquí antes de continuar es Dios sí nos deja saber su voluntad. Y no necesitamos de un brujo, de un gurú espiritual. Hay gurús espirituales y cada vez salen más. ¿Han escuchado acerca del libro de los 7 pasos para? De los 12 pasos para. Y a veces pensamos que la voluntad de Dios es eso, es ¡wow! El gran descubrimiento. Claro, en la medida en que meditamos en su palabra, vamos a descubrirlo. Y al menos que meditemos en su palabra, vamos a entenderlo. Pero una buena noticia es que está consignado en su palabra. La voluntad de Dios la podemos entender a través de su palabra. Y en este punto hay 2 subpuntos o 2 categorías también. Uno, podemos conocer la voluntad de Dios a través de sus mandamientos. ¿Cuántos conocen los mandamientos de Dios? ¿Los 10 mandamientos? Ajá. Ok. Recuerden que levantaron la mano, ¿ok? Porque los conocemos, ¿cierto? Tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes obedecen esos 10 mandamientos? Yo la voy a levantar solo porque quiero guiarlos si alguien se atreve a levantar la mano. Cuando se trata de conocer la voluntad de Dios, la primera pregunta, cuando estamos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas mañana, la primera pregunta que debiéramos responder es, ¿cuánto conozco de la voluntad de Dios? Y si conozco algo ya de la voluntad de Dios, la siguiente pregunta es, ¿lo estoy obedeciendo? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Qué sentido tiene que nosotros, y esto es muy humano, estas son mis palabras, que busquemos la dirección de Dios mañana, lo que no sabemos, que Dios nos revele lo que no sabemos, cuando lo que sí sabemos hoy, lo estamos haciendo a un lado? ¿Saben? Eso no tiene sentido. Ahora, estas son palabras mías. ¿Pero ustedes creen que Dios se deleitaría en revelarnos el plan para mañana? Cuando nosotros hoy hemos mostrado que realmente no nos importa seguir su plan. Por eso digo que a veces eso de que si Dios me dijera, Dios sí me dijo. Los 10 mandamientos nos revelan la voluntad de Dios, nos revelan su carácter. Entonces, por ejemplo, antes de estar pensando mañana en ¿con quién me casaré? Si es rubia o es morena, o es alta o es baja. ¿Qué dice el primer mandamiento? Sí. Deberían estar obedeciendo eso hoy. Y tal vez eso me va a llevar a que mañana simplemente la voluntad de Dios llegue. Y puedo citar muchos ejemplos con cada uno de los mandamientos. Pero el punto aquí es que si no estamos cumpliendo lo que es rudimental, me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, lo que Dios reveló acerca de sí y para nosotros, pero estamos tan afanados por saber qué va a pasar en 5 años, en 1, en 2, mañana. Pero lo que sí sabemos hoy, simplemente lo estamos haciendo a un lado. Entonces no tiene sentido buscar la voluntad de Dios para la vida mañana cuando lo que sabemos hoy respecto a la misma no lo estamos obedeciendo. Aparte de los 10 mandamientos que conocemos de manera explícita, ¿sabían ustedes que hay otros textos en la Biblia que nos permiten conocer la voluntad de Dios para la humanidad? Y aquí nos estamos refiriendo en 2 sentidos.
Hay una voluntad de Dios que es para todos. Todos cabemos ahí. Pero dentro de esa voluntad, Dios tiene un trato para cada persona que es diferente. Y es la voluntad de Dios para cada persona, sacándolo de ese marco global. Entonces, hoy veremos el primero de esos principios básicos, el primer prerequisito para conocer la voluntad de Dios en áreas específicas de nuestra vida. Es decir, si tú no obedeces ese primer prerequisito, no tiene sentido todo lo que pueda venir después de eso. ¿Cuál creen ustedes que es ese primer prerequisito? ¿Alguna idea, algo que venga a la mente? Si queremos conocer la voluntad de Dios, ¿qué es lo primero que debiéramos conocer? Creo que vayamos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Eso no lo leemos en los 10 mandamientos, pero eso nos revela la voluntad de Dios y es el primer principio para conocer la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿no qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La NTV dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Entonces, en nuestros sueños más alocados de injusticia injusta, justicia humana, a veces decimos: Dios, haz justicia. ¿Por qué no acabas con los malos? Y Dios dice: estoy dándoles tiempo. Tan paciente como fui con ustedes para que entendieran y se arrepintieran, estoy siendo con ellos. Pero la voluntad de Dios aquí, ¿cuál es? La voluntad general, la voluntad que se aplica igual a cada ser humano. Que todos sean, ¿qué? Que todos seamos salvos. Todos, Dios desea que seamos salvos. En Mateo capítulo 18, versículo 14, dice así, estas son palabras de Jesús: así no es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí en Mateo 18, 14? Que nadie se pierda. Jesús está diciendo: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios, en su voluntad, desea que ninguna persona sufra el castigo eterno, que ninguno se pierda en el infierno. Y el domingo pasado Jonathan nos habló un poquitico de esto. ¿Es real o no el infierno? Sí, es real, la Biblia lo dice. Pero la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, para con cada ser humano, es que nadie, ninguno se pierda. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 5, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿cuántos hombres? Todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Saben? De acuerdo con Mateo, tanto como con Pedro y aún más con Pablo, cuando escribe a Timoteo, cualquier persona que se condena lo hace contra la voluntad de Dios. ¿Habían pensado ustedes alguna vez eso? ¿Habían pensado ustedes que cuando nosotros decidimos ignorar el sacrificio de Cristo en la cruz, que cuando decidimos rechazar abiertamente, después de haber entendido el Evangelio, el propósito de Cristo en la cruz para nuestras vidas, lo estamos haciendo en contra de su voluntad? Es así de serio la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso nos ha dado la oportunidad de conocerle a través de su palabra. Ha puesto una pequeña iglesia en Verbenal para que cada
cada uno de nosotros le conozca. Pero si tú rechazas el mensaje de Cristo, te estás condenando por la eternidad y lo estás haciendo en contra de la voluntad de Dios. En esto entonces, esto es lo primero que deberíamos saber y obedecer respecto al deseo de Dios para cada persona. Esta es la voluntad de Dios y es lo primero que necesitamos conocer cada uno acerca de Dios antes que pensar en el día de mañana. Ok, ¿cuál es la voluntad de Dios? 1, que ninguno perezca. Los detalles vienen después. Pero aquí es pertinente que nos hagamos la pregunta, ¿ya he creído en Jesús? Porque si no hemos depositado nuestra fe en Cristo, si nuestro Salvador no es Jesús, nada de lo que digamos va a ser claro. Ni siquiera lo vamos a poder entender. Si Cristo no está en nuestro corazón, va a ser locura todo lo que podamos ver en la Escritura. De hecho, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre que no ha creído en Jesús, que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Tú no vas a poder entender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, al menos que hayas obedecido el primer paso en la voluntad de Dios para con la humanidad, para contigo. ¿Qué es cuál? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Voy a aceptar o rechazar el ofrecimiento de Dios en la cruz? Luego dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso decimos, si esto no está, si esto no es una realidad de nuestra vida, lo demás no tiene ningún sentido. Ni siquiera lo vamos a comprender. Hoy es el día en que tú puedes obedecer el primer deseo de Dios para contigo. Hoy es el día que tú puedes someter tu vida a la voluntad de Dios, dando el primer paso. Y es, yo quiero abrir mi corazón, yo quiero pasar mi eternidad contigo, yo quiero empezar una nueva vida contigo. Ese es el primer paso, es el comienzo de todo. Así que quiero pedirles que tengamos un momento de oración. Puedes inclinar tu rostro si así lo deseas, puedes cerrar tus ojos. Y este momento es entre tú y Dios. La invitación de Dios para tu vida hoy es obedece el primer mandamiento, el primer mandato, mi primer deseo. Y es cree en el sacrificio de mi Hijo en la cruz. Todo lo demás viene después. Tal vez las respuestas van a ir llegando en la medida en que empiezas a caminar de una manera real con Jesús, de una manera experimental. Y si esta mañana Dios te ha traído hasta aquí, es porque el deseo de Dios es ese, que tú seas salvo, que experimentes la salvación que solo Él nos puede ofrecer y te puede ofrecer. Así que si tú quieres esta mañana dar ese primer paso, yo quiero pedirte que levantes tu mano. ¿Hay alguien? Gracias. Hay una persona aquí que levantó la mano. Todos los demás estamos ahí. Gracias por levantar tu mano. ¿Alguien más que diga, yo no entiendo eso muy bien, de que Cristo murió por mí, de que soy pecador, pecadora? ¿Qué fue lo que Él pagó en la cruz? ¿Quieres que hablemos de eso? Levanta la mano. ¿Hay alguien más? Gracias, muchas gracias. Podemos hablar de esas cosas al final. Tal vez
estás aquí y ya tienes una relación con Jesús, el principio es simple esta mañana. Antes de seguir buscando en el mañana, es importante que entiendas, que entendemos la voluntad de Dios para nuestra vida hoy y la podemos obedecer en esa misma intensidad. Mi Señor, gracias por las personas que han levantado la mano esta mañana. Yo te ruego, yo te pido de una manera especial que nosotros podamos guiarles a través de tu palabra para que ellos puedan obedecer a tu deseo, a tu ofrecimiento, a tu voluntad en este primer gran paso que ellos pueden dar esta mañana. Yo te ruego, Señor, porque tú hagas clara tu palabra para ellos. Que Espíritu Santo, tú que escudriñas los corazones y sabes la verdad en cada corazón, revelas esa necesidad y que ellos pueden comenzar. Gracias por haberles traído esta mañana, Rey. Y Señor, yo te ruego para cada uno de nosotros que tal vez ya llevamos tiempo contigo, caminando contigo, conociéndote, pero que a veces pensamos que la vida y que tu voluntad solo se trata del mañana y que ignoramos el hoy. ¿Cuál es tu voluntad hoy? Y que simplemente de una manera consciente o inconsciente pisoteamos tu voluntad porque la ignoramos, no la obedecemos porque estamos enfocados en el mañana. Gracias por recordarnos, Señor, que es importante caminar y obedecer tu voluntad hoy y que entonces mañana tú nos vas a revelar cuál es tu voluntad para mañana. Gracias por tu palabra, gracias por cada persona que ha llegado esta mañana y gracias por cada persona que en algún momento va a escuchar este mensaje. Te ruego que tú hablas también a ellos. En tu precioso nombre, amén y amén. Muchas gracias. Yo quiero hacer dos cosas muy rápidas. Primero, ¿qué personas nos acompañan por primera vez? Por favor, si pueden levantar la mano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, allá atrás hay alguien que nos acompaña también. Tenemos aquí a la parte de atrás un código QR que pueden escanear desde sus celulares. Si no lo pueden escanear, pero quieren dejarnos los datos personales ahí, háznoslo saber y nosotros podemos hacerlo desde un celular, desde otro celular, ¿ok? Bienvenidos y por favor, las personas que levantaron la mano, en un momento vamos a tener un tiempo con ustedes, ¿ok? Y gracias por ese valor. Ahora sí, rápidamente, bienvenidos todos. Tenemos maná, como ya conocen, todos los viernes. Por ahora sigue siendo aquí. Nos vamos a estar mudando de este lugar en un mes. De hecho, en un mes tenemos que entregar el 15 de mayo, pero Dios ya proveyó, gracias, un lugar. Tal vez vamos a estarles comunicando domingo tras domingo un poco más de los detalles, pero ya es una realidad, ¿ok? Por ahora, Maná sigue aquí los viernes. Si quieren saber más acerca de esto, pregúntenle a John, a Viviana, pueden preguntarle a mi esposa, a mí. Bueno, hay muchas personas aquí que conocen de Maná. La zona para todos los chicos entre 11 y 17 años, los sábados aquí a las 3:30 de la tarde, un espacio especial para ellos. ¿Qué más tenemos? Cristianismo explorado, es lo que estamos tratando todos los domingos, domingo a domingo. Pero el próximo domingo vamos a tener un espacio un poquito diferente. Les estamos pidiendo dos cosas. Uno, que se programen porque vamos a salir más tarde, el próximo domingo, ¿ok? Prográmense, no hagan citas temprano en la tarde, déjenlas para la noche o háganlas el sábado, porque la idea es que tampoco vamos a salir a las 6 de la tarde, pero sí más o menos yo creo que tipos 3 de la tarde tal vez. La idea es que ustedes vienen, no se preocupan por el almuerzo porque vamos a tener algo que tal vez nos va a apaciguar, ¿sí? No digo que nos va a dejar repletos, pero sí va a despistar la solitaria mientras llegamos a la casa, ¿ok? A comernos ya algo más sólido, aunque yo creo que tal vez no vamos a necesitar más. La siguiente petición es, no vamos a cobrarlo, no vamos a ponerle un precio,
pero sí nos gustaría que eso fuera voluntario. Es decir, ustedes llegan, tienen el refrigerio y ustedes dicen, ok, de corazón, como una parte de ofrenda, voy a dar esto. Lo que ustedes estén en capacidad de dar, ¿ok? No les vamos a poner precio, pero sí vamos a dejar la opción abierta para que ustedes puedan, para que cada uno pueda contribuir con el refrigerio que se va a servir ese día. ¿De acuerdo?